Afasia Digital. Hola, gente. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? andas? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te Todo encuentras? bien, todo contento con el último episodio, la verdad. Súper Interesante. interesante. La gente en los comentarios, en la vida también. Le ha dado están bastante me comentando. gusta, Sí. amor. Me gusta ya estas dinámicas de que ya nos detienen en nuestro centro de laboral. ¿Qué tal este último episodio? Estuvo chévere. A veces damos spoiler del próximo episodio también. Y estamos sacando ya los shorts para la gente que quisiera algo súper puntual sobre los episodios, así que vayan a verlo. Estamos en YouTube, Instagram y TikTok, afasia.digital. Y Ajá. nada, Bueno, próximamente se viene la paginita, estamos trabajando en ella. Mucha paciencia porque queremos darle algo de calidad. Se viene, bueno, el blog, el de Explícale Tecnología a tu Familia. Creo que para los que me siguen en LinkedIn lo han visto. Este va a ser exclusivo ahora de afasia.digital es la página. empezaste con Nube, pero bueno, vamos a abarcar mucho Sí, más. ahora vamos a abarcar un poquito más. Y bueno, por supuesto, tu sesión también te toca, tu Sí, sí, sesión sí, en la me toca, me paginita. toca. Y bueno, sí, bueno, tenemos hoy un tema interesante. Creo que podríamos decir que así es un tema cliché, pero realmente es un tema que tiene mucho trasfondo profesional, histórico, historia que nos estuvieron echando tras cámara, pero sin antes presentar a nuestro invitado de hoy. ¡Cha, cha, cha, chan! ¡Gustavo Lugo! ¡Bravo! Muchas gracias, Amigo, chicos. muchísimas gracias por Muchas venir, de gracias. verdad. Muchas gracias por la invitación. No, Encantado de estar acá. Gracias. Nos A ti. estabas contando de que estabas complicado con los podcasts. Pero bueno, Con el tiempo para los podcasts. está bien. Aquí que esto es una suerte que estamos teniendo ahorita, pero bueno, agradecido, ¿verdad? Bastante. Bueno, primero vamos a comenzar con una primera dinámica rápida, como vamos a decir, rompehielo, que es complicado porque ya nos conocemos hace un buen tiempo, que sería la dinámica de presentarnos y presentarte cuál es tu posición de trabajo o tu profesión para una persona en menos de 45 segundos, vamos a decirlo así, en la cola del supermercado. Te pregunta, Gustavo Lugo, ¿a qué te dedicas y qué haces por la vida? Ok. ¿Ya? Sí, dale. Genial. A ver, antes de partir, perdón, gracias por esta invitación. Encantado de estar acá en Lima con ustedes y acompañarlos en este magnífico podcast. Que sí, los recomiendo, síganlos, los cabros andan súper bien haciendo el contenido. Gracias. A ver, si me topara alguien en un supermercado y me pregunta, ¿qué haces tú? Particularmente lo que hago yo, que es lo mismo que hacen ustedes, que trabajamos en tecnología, es muy difícil de explicar el mundo, ¿no? A la gente que no conoce de tecnología. Normalmente lo que yo digo es, trabajo en ventas, ¿sí? Actualmente trabajo en ventas, pero lo que me refiero es, cuando te digo trabajo en ventas, es trabajo en una empresa de servicios de tecnología. Y de repente ahí las personas dicen, ¿pero qué significa esto? ¿Vendes celulares? Claro, o arreglas computadores, ¿no? Entonces, la conversación se ejemplifica mucho cuando empiezas a dar ejemplos que impactan en la vida cotidiana de las personas. Es decir, por ejemplo, trabajamos con unas empresas de un mundo financiero para hacer el retiro del 10% de los fondos cuando hubo una pandemia. Interesante. Entonces, de repente ahí la gente dice, entonces tú hiciste el portal que permitía que yo registrara mis datos y después llegara ese dinero a mi cuenta, o etcétera. Sí, y de esa forma es muy fácil de poder tangibilizar lo que yo hago en el día a día, que tiende a ser desde ventas, que es común, a algo muy técnico en ventas, ¿no? Ok. Súper interesante. Sí, está interesante. O sea, está bastante concreto, está un poco más explosivo el experimento, pero me gustó, la verdad, me gustó. Vamos a presentarnos de nuevo, porque por si acaso la retención siempre va en estos primeros minutos. Entonces, El Chipas y Gemboy, y por supuesto de nuevo, nuestro amigo Gustavo Gustavo Lugo. Lugo. que viene desde Chile, por Exacto. cierto. Él no está en Perú. Es muy importante decirle que esto es un invitado internacional traído a Cali, y tuvimos que aprovecharlo y bueno, por suerte
aceptó la invitación. Muchas del gracias, podcast. Gustavo. No, gracias a ustedes por el pasaje, pero no, mentira. Y que no, eso es mentira. El chiste que siempre decimos, entonces el podcast te está dando plata. Que vamos a poner la imagen que siempre ponemos aquí. Sí, no, pero muchas gracias por la invitación, de verdad. No, muy contento. chévere. Gustavo, nos dijiste que vendes computadoras prácticamente. No, mentira. Entonces, el día a día de tu chamba se basa en vender ideas, vender ideales, no ideales, vender, vamos a decir, los sueños hechos realidades prácticamente, ¿no? Soluciones para algún tipo de público, algo así. Sí. De hecho, nuestro propósito es empoderar a las empresas para modernizar y seguritizar sus ecosistemas tecnológicos. Okay. Que eso se entiende cuando estás en el rubro. Pero cuando de repente está la señora en la fila comprando una bolsa de cebolla y le dices modernizo de ecosistema, seguridad, no significa nada, ¿no? Claro. Entonces se tangibiliza mucho en el día a día, se tangibiliza en cómo impactamos en la sociedad, en las personas. De esa forma es mucho más fácil explicar lo que nos dedicamos nosotros, que trabajamos principalmente con empresas y empresas grandes. Ok, me gusta. A mí lo que me gusta bastante de este área o este rubro de, vamos a decirlo, ventas, preventas, de tecnología, es que tenemos mucha la capacidad de poder vender, no voy a decir humo, porque suena muy mal, sino vender un sueño, una idea, una solución, no es algo tangible. Siempre he mirado a este tipo de personas porque las ventas es muy fácil hacerlo cuando hay un objeto. Sí. Nosotros tenemos la taza número 32 y vamos a venderlo. Hay un intercambio de bienes entre dinero y un producto físico. Pero cuando se vende no software, porque software también hay algo físico, entre comillas. En algún punto, sí. Exacto. Una licencia de Windows, es un código y los canjeas. Pero cuando se venden soluciones o este tipo de implementaciones, tomaste el ejemplo de el portal de retiro de fondos de pensiones, ¿cómo se vende eso, no? O sea, ¿cómo se llega a poder, no en pocas palabras, pero es casi sí vender un sueño, ¿no? Okay. ¿Cómo se logra ese tipo de cosas, no? Hay algo importante, que la venta es una consecuencia, okay, no es un objetivo. O por lo menos así lo veo yo, esa es mi filosofía. Yo no voy a vender. Yo lo que voy a hacer es a cambiar y a transformar cosas para tener un impacto. Entonces, cuando tú tienes ese acercamiento, no estás pensando en el servicio o el producto, sino estás pensando en cómo eso va a beneficiar a una entidad o a una persona. Entonces, cuando sacas el beneficio de lo que vas a hacer, finalmente la otra persona entiende cómo se va a retribuir con algo intangible. ¿Me explico? Es decir, yo podría estar diciendo, vamos a hacer una aplicación, esto es real, vamos a hacer una aplicación que permita a los empleados y los empleadores de un país hacer contratos laborales y finiquitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Un intangible, un sitio web, una aplicación, etcétera. Pero, ¿cómo llegamos a esa conversación? Pensando en cuál es el dolor. Hoy en día nos tardamos 40 días en poder hacer un contrato, pensando en cuál es el beneficio para las distintas partes, y luego eso se tangibiliza en algo que es tecnológico. Pero que esa parte de tecnología es muy importante, es muy relevante, pero finalmente no es el principio por el cual se está haciendo esto, ¿no? Ok. Es más, dedicarte a entender el problema o la problemática de la empresa, persona, solución, enfocarte en que tienes la capacidad de construirle una solución a sus problemas, ¿no? Uh-huh. Y enfocándose más en el beneficio. Así es. ¿Qué pasa en el momento, y que esto me ha pasado mucho en mi entorno laboral, qué pasa cuando los beneficios son claramente visibles, pero la gerencia o los que están adquiriendo el servicio te dicen que si esto es tan bueno, ¿por qué yo no lo haría? Que sería como darle la vuelta a la tortilla. Okay. ¿Cómo se hace en eso entonces? Cuando alguien te dice, ok, a ver si te entiendo bien, me estás diciendo que debo hacer esto por todos estos beneficios, ajá,
¿por qué no debería hacerlo? Ajá, ¿por qué no debes hacerlo? Nunca me ha pasado. Ah, no puede ser. Nunca me ha pasado, pero si me lo plantean ahora, si esto es tan bueno, ¿por qué no lo haría? Yo volvería a la pregunta, ¿por qué no lo has hecho? Si es tan bueno. Claro. ¿O qué estás esperando para hacerlo? Porque la pregunta está en, ¿es muy bueno y no me crees? Porque podría ser, si es tan bueno, ¿por qué no lo haría? Es porque tal vez estás juzgando lo que estás planteando. Entonces hay que ir a indagar por qué me juzgas lo que estoy planteando. Y entendiendo esa perspectiva es donde vamos a poder decir, no lo has hecho por falta de tiempo, presupuesto, prioridad, porque no está de este lado, si no lo has hecho es porque deberías hacerlo. No sé si me explico. Claro, claro. Sí, ahí, por ejemplo, nuestro enfoque en ese entonces, un ejercicio realmente que se hizo hace bastante tiempo, nosotros nos fuimos por la misma pregunta, es ¿por qué no lo has hecho? Y el costo de cuánto sería el no hacerlo. Claro, o sea, era como, los ok, pros y contras. exacto, pero ahí sería, ok, te cuesta un N cantidad de número hacerlo, tienes todos estos beneficios, pero la otra opción es el costo de no hacerlo, que será muchísimo mayor y es como que, bueno, ambos escenarios tienes que pagar. Absolutamente. Porque en ese caso, en una necesidad cualquiera, por ejemplo, tu ejemplo de los contratos es, me imagino, pagar cada vez más personas para hacerlo, eran pocos escalables, lo haces en una aplicación y se calculan los costos. Así más o menos en su momento se hizo. Y que el impacto social o el impacto que representa a lo que vas a satisfacer no únicamente tiene que ver a nivel de dinero, ¿no? Tiene que ver a nivel de imagen de marca, tiene que ver también de modernización, en este caso modernización de un Estado, fue este caso. Entonces cuando empiezas a trabajar en programas de modernización, tanto empresas o Estado o de personas, termina generando una satisfacción en la sociedad que te permite seguir construyendo. Ok. Me gusta esto, pero creo que vamos a hacerle una pausa aquí al tema. Nos fuimos lleno de cabeza, vamos a back to basic, vamos de nuevo atrás. Vamos a comenzar esto con una pregunta. ¿Qué eres? O sea, ¿para qué estudiaste y para qué te especializaste? Porque hablamos de tu job title o tu puesto de trabajo ahorita, pero ¿qué eres? ¿O qué sientes que tú sientes que eres? Que soy una persona, igual que todos ustedes, carne y hueso, eso es lo primero que soy, que tiene emociones, que tiene desafíos, que tiene grandes oportunidades en el futuro, pero en sí soy nacido en Venezuela, nacido en Venezuela, voy a hacer un breve recorrido, nacido en Venezuela, vengo de un pueblo bastante humilde en Venezuela, llamado Higuerote. Ay, ok. Llamado Higuerote, no vengo de ahí, pequeño. viví ahí aproximadamente 10 o 14 años. Y para hacerlo ahora un poco más rápido, me gradué de la universidad, hice un posgrado muy rápido en mi carrera profesional. De hecho, es bien gracioso o interesante. Yo no había titulado de licenciado cuando había empezado el posgrado y la única condición es que mi licenciatura me la entregaran el título antes del primer semestre del posgrado. Entonces hice en paralelo casi un posgrado y un pregrado, casi, no tan literal, porque soy una persona muy intensa. Entonces, hablando de lo que soy una persona muy intensa. Intensa en pasión, intensa en aprendizaje, intensa en desarrollo, en emoción, en amor, en todo. Entonces, luego de eso me fui a vivir a Chile y tuve un par de oportunidades laborales y que gracias a Chile por todo lo que me ha dado, porque hoy en día soy cofundador de una compañía que tiene 300 empleados afortunadamente y vamos a seguir creciendo al infinito, vamos Clevers, y tenemos presencia en 5 países y vamos a seguir creciendo por el infinito. Ok, entonces, interesante. Me gustó porque no se enfocó tanto en los títulos, es lo que siempre digo, no por mal, sino te enfocaste en lo que siempre decimos nosotros acá, humanos para humanos. Y en este momento fuiste un humano para muchos humanos que nos ven en este entorno, este pequeño fragmento del día. Pero agarramos involuntariamente el tema inicial por el cual te habíamos conversado y hablado por el interno, en donde comenzaste
y tuviste múltiples oportunidades laborales y de un momento a otro, bueno, de un momento a otro no, siempre esto me da mucha risa porque por detrás hay mucha planificación, esfuerzo. Sacrificio. Exactamente. Y la mayoría de las personas lo ven solo el final. A nosotros nos ha pasado, Sí. creo, en muchas ocasiones, que solo ven la foto en un PowerPoint en un público, pero no ven posiblemente muchas cosas que uno haya hecho por detrás. Pero era el tema de, vamos a decirlo así, de empleado a generar empleo para, lo comentaste, más de 300 personas. ¿Cómo ha sido ese camino y ese recorrido que para muchos, haciendo aquí una hora jocosa, para muchos es tipo, bueno, dejó de trabajar en una empresa y puso a venderse algún producto o Herbalife, no está patrocinando, pero Herbalife, y pasó a ser su propio jefe, ¿no? Ese es el chiste latinoamericano, pasó a ser su propio jefe. Pero aquí emigraste, trabajaste y fundaste una compañía de tecnología, una consultora creadora de experiencias, sería como esta creadora de sueños a realidades, ¿no? Este escenario de tecnología. ¿Cómo es ese camino, no? ¿Cómo se genera eso? Son dos preguntas bastante interesantes y voy a intentar de hacerlo lo más concreto posible. ¿Cómo es ese camino? Lo primero que se me viene a la cabeza es divertidísimo. Okay. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza haciendo retrospectiva. Pero ¿cómo es? Durísimo. Durísimo. Yo creo que es una de las cosas más duras que he vivido en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque emprender no es fácil. Okay. Porque hacer que un producto o servicio tenga un market fit y que sea escalable y que luego eso sea excelente, tampoco es fácil. Porque trabajamos con personas que tampoco es fácil. Entonces, personas me refiero a clientes, proveedores, partners, etcétera, no es fácil ese camino. Y el crecimiento acelerado le da una dosis adicional de complejidad. ¿Sí? Pero no es imposible. Y cuando digo no es imposible es un camino que con sacrificio, trabajo duro, constancia, innovación, hay un montón de ingredientes en esto, constancia, motivación intrínseca, motivación extrínseca, uno tiene que aprender a autodesarrollarse, tienes que aprender muchas habilidades y que termina siendo un largo, bonito, pero difícil desafío. ¿Sí? Okay. Y estoy hablando de que no soy emprendedor una sola vez en mi vida. Okay. No es mi única empresa, no es el único negocio que tengo. Estoy hablando de que he fallado. He tenido que cerrar. Okay. Eso es duro. He tenido que deshacer sociedades. Eso es duro. Me ha ido bien en algunos otros negocios. Eso es bueno, pero no significa que no sea duro. Entonces, y eso muchas personas, el hecho de fallar una vez, como que las detiene de seguir innovando, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál fue tu filosofía ahí para continuar a pesar de todas esas caídas, podríamos decir? Nunca rendirse. Persistencia y constancia, disciplina, nunca rendirse. Claro, ese es mi mayor mensaje, porque cuando te caes es un bajón emocional, energético, de dinero, de muchas cosas, pero ahí es donde tienes que tener más energía y más garra para ir para arriba. Porque si no, está cantado, ¿no? Es un hecho de que vas a seguir en declive o mantenerte linealmente. Y entiendo que de esas caídas hay aprendizajes por detrás. Y eso te ayuda como que a no cometer lo mismo o a seguir mejorando cada vez más, ¿cierto? Absolutamente. Mucho aprendizaje. Y yo creo que aquí lo interesante es que como emprendedor, cómo no me quedo únicamente yo con ese aprendizaje, sino cómo puedo ayudar a las personas y a las empresas a que con mi aprendizaje, tanto personal como profesional, los ayude a ellos a lograr sus objetivos. Ok. Ahí, bueno, los dos se pusieron muy filosóficos, pero yo tengo una pregunta afásica del día. ¿Qué es Market Fit? Eso le iba a decir, pero sí, no quiero interrumpirlo. El Market Fit tiene que ver con qué tanta receptividad tiene el mercado de un producto o servicio que tú provees. Okay. Entonces,
yo podría creer que la problemática es que no existen tazas blancas. Tal vez sí existen, pero resulta que a la gente no le gusta la taza blanca con esta orejita, sino le gusta con dos orejitas. Entonces, pero yo lanzo la taza blanca con una, y como a la gente no le gusta, no le hace sentido, no le es cómodo, no hace fit o no hace match con el mercado. Entonces no logro venderlo o no logro resolver esa problemática. Entonces, por eso es que nace el concepto de prototipo, MVP, fallar rápido. Porque en ese concepto yo puedo testear, probar, mejorar, testear, probar, mejorar, y ahí voy mejorando mi market fit de mi producto o servicio. Ok, ok. Sí, está interesante porque para homologar en otros conceptos que posiblemente ahorita como son tan conocidos en las redes sociales sería como el engagement. Para los que no conozcan qué es el engagement, creo que nunca han estado en TikTok, pero es la capacidad que tiene esta comunidad. Lo hablamos en el episodio de influencers, en donde es como esa capacidad que tienen esa pequeña comunidad, como ese acercamiento, ¿no? Sí, ese engagement, ¿no? Ese acercamiento. Entonces, sí. Receptividad del mercado. Exacto. Receptividad de la gente tiene que ver con eso. Sí. Perfecto. Es un buen concepto de market fit. Ahí me gustó bastante el tema de la autodisciplina y del autodescubrimiento humano, porque he visto en muchas ocasiones que las personas, inclusive siento que aquí voy a hacer como la fase de policía malo. Vamos a hacer que ustedes son los policías buenos, emprendedores, y tienen esto. La parte de policía malo es que, bueno, yo soy trabajador, ¿no? Yo solo soy trabajador y no creo. Pero entender también que por el lado del trabajo también es un punto de emprendimiento en donde tienes múltiples capacidades. Diariamente, siendo empleado, también tengo esos retos que vivo el día a día. Y ahora entra el otro cúmulo de personas que sí son las que normalmente me preguntan y les hablo, es las personas que a veces viven en automático y sin importar qué hagan. La carrera de la rata. Exacto. No sé si han visto eso. Sí, sí, claro. Okay. Entonces, diste un punto importante en donde no necesariamente, y eso creo que lo rescatamos y lo ponemos en el medio sin como irnos a ninguno de los sitios, empleado o empleador, es el autodescubrimiento como personas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos saca ese potencial a hacer cualquier cosa de lo que nos propongamos, ¿no? Desde comenzar de cero, que comenzar de cero es muy ambiguo porque solo te quitas como lo material, pero el conocimiento es imposible quitártelo. Por eso no creo en comenzar de cero. A el hecho de ir a trabajar y crear también esas soluciones. Porque, bueno, fuiste empleado, ahora eres empleador. Esas personas que posiblemente cumplan con la misma visión que tú seas el influencer dentro de tu empresa y como que encamine eso, ¿no? Porque eso también ayuda como al crecimiento. Déjame mencionar algo de lo que estás diciendo que es muy interesante. Y todo nace de uno como ser, como persona. Y voy a ser un poco más profundo, de los valores individuales de las personas. Cuando tú descubres tus valores individuales, o como llaman los gringos, tus core values, y que sabes que ese es tu rango de acción para bien y para mal, te van a guiar el resto de tu vida y tu existencia para ir alineado a lo que tu core value, es decir, tu ser, quiere ser. Okay. Boom, ¿no? Okay. O sea, cuando las personas logran identificar no únicamente los skills o las capacidades, cuáles son, algunas las identifican muy rápido, otras no, pero cuáles son los valores individuales de una persona, la vida se hace infinitamente más simple. Sí. Más simple no significa menos dura. No, claro, claro. ¿Sí? Claro, o sea, a mí me gusta mucho lo que acabas de decir porque justo lo hemos trabajado al interno, y no me vas a dejar mentir que debes tener en una libreta algo que empecemos a hacer como ejercicio de cuáles son tus principios. Sí. Y ya hemos trabajado, bueno, eso lo he trabajado yo anteriormente, eso como esos secretos ancestrales se lo transferí, tipo, tienes que, unas capacidades que nosotros estamos haciendo, tienes que como escribir
que el equivalente para el mundo profesional, para que se pueda entender fácil, es cuando escribes tu CV, ¿no? Ok, yo soy bueno en esto, tengo un idioma X en este lenguaje, tengo buenas capacidades técnicas y sé programar o sé escribir. Eso exactamente igual, pero en tu mundo personal, ¿no? Siendo como humano. Claro, lo que puedo decir es te ayuda a trazar un camino, Ujú. andar por ese camino y cualquier cosa que te incite a salirte de ese camino, como que tú ya sabes, oye, esto yo lo anoté, ya sé que esto me va a causar esto y mejor sigo mis principios y sigo adelante. Literalmente, tal cual, tal Sí, cual. porque a veces tenemos, por ejemplo, personas en nuestro entorno que podrían ser, o sea, va a sonar duro, pero son como parásitos en donde se tiene como una relación simbiótica que más es lo que te quitan que lo que te aporta un parásito, ¿no? Técnicamente. Justo por a veces, eso es lo que llamamos, bueno, carrera a la rata o estar en modo automático y simplemente andar por andar. Y es más complicado eso que hacer un buen CV. Absolutamente, absolutamente. Y ese andar por andar no es difícil cortar esa sinergia, que es un espiral a veces no tan positivo. No es difícil cortarlo. Lo más importante es ser consciente. Exacto. La conciencia es lo que te va a llevar a cortarlo y desde un punto decir hacia dónde quieres ir. Y es como se establecen las estrategias en empresas o en las personas. Básicamente es, ya yo estoy aquí, sé que tengo que mejorar X, Y, Z, sé cuáles son mis valores, ok, quiero ir para allá. Y la pregunta es, ¿cómo hago la ingeniería inversa para llegar de allá hasta donde estoy hoy en día? Y esa es la forma en cómo empiezas a definir esa carrera, esa ruta que acabas de mencionar tú, que te va a permitir ser consciente, autoaprendizaje, conocer tus capacidades, tus límites y desarrollarlas. Claro. Porque esto es long life learning, es decir, toda la vida aprendiendo y desarrollándote para eso que quieres conseguir o para eso que quieres lograr. Y ahí está algo fundamental en que muy pocas personas se toman el tiempo. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Eh, Eso finalmente es lo que te invita a construir. Y ahí es donde empiezas a pensar menos como empleado y más como empleador. ¿Ok? Ok, para volver al punto, porque ese es, hay veces que te empuja el ecosistema a que lo seas, hay veces de que tú tienes la convicción de serlo, pero hay veces donde no te empujan, no la tienes, pero hay algo que sabes que tú quieres hacer que es mucho más grande de lo que tú eres. La pregunta es, ¿cómo llego hasta allá? ¿Cómo lo hago? De esa forma es una actividad que yo constantemente lo hago, no lo hago una sola vez en la vida, lo hago recurrentemente en mi vida, en mi día a día. Claro. Y para esas personas, jugando de nuevo, haciendo yo el empleado, perdón, en donde queremos una vida tranquila. Escuchándote, no, es una vida dura, es complicado, pero quiero vivir una vida tranquila. O sea, ¿puedo emprender? O bueno, no. La pregunta correcta es, ¿serías yo mal siendo empleado porque quiero tener una vida tranquila? O... Según mi opinión, no hay nada mal. Exacto. Según mi opinión, cada quien tiene y hace la vida que quiere. Exacto. ¿Sí? Entonces, tener una vida tranquila va a depender del cuándo. Es un tema de temporalidad. Yo muchos años de mi vida viví con una filosofía que se llamaba vive como nadie quiere para luego vivir como nadie puede. Okay. ¿Qué significa? Mucha disciplina y sacrificio para luego vivir una vida tranquila. Yo también quiero una vida tranquila. ¿Pero cuándo? ¿Ahora? ¿En 5 años más? ¿En 10 años más? Porque lo que yo hago ahora voy a sembrar lo que voy a cosechar en el futuro. Claro. Entonces, ahorita que tengo el ánimo, la energía, la garra, el talento, el conocimiento, o que tal vez no lo tengo y lo quiero adquirir, hago muchos sacrificios para vivir una vida tranquila. Me hace acordar mucho a un amigo que tenemos en común, posiblemente esté viendo el podcast y te damos un abrazo, sabes quién eres, en donde él dice que él se quiere retirar a los 34 años. Okay. Pero él trabaja muchísimo ahorita y bueno, él también es de rubro, es de de tecnología, pero quiere retirarse no es como que quiere dejar de trabajar, que eso es lo que muchas personas pueden entender como retirarse. Retirarse a lo mejor para él es generar su paz, vivir de otra forma y él está agarrando mucho capital, por así decirlo,
para montar una cafetería. Okay. Entonces, ese es su plan de retiro, o sea, vivir con su cafetería, le gusta mucho el café y está su plan, ¿no? De retiro. Y me da mucha risa porque cuando él me dice por primera vez, no, es que yo me quiero retirar a los 34 años. Mi cabeza fue, pero todavía te falta mucha vida para retirarse, ¿no? El concepto, que eso es otra cosa, ¿no? Esas creencias obsoletas que uno tiene de muchos aspectos del trabajo es obsoleto porque lo venimos escuchando siempre, no, que retiro, la jubilación. Y es, yo me quiero retirar, no me quiero jubilar, que es distinto. Y él se quiere retirar a lo mejor del área porque a lo mejor quiere estar tranquilo, ¿no? Sí. Se gusta, como hay personas que conozco de tecnología que son increíbles y literal en su tiempo laboral, vamos a suponer de 9 a 6 de la tarde, en un horario natural de trabajo lunes a viernes, y después de salir de trabajo son personas totalmente abstractas de lo que son técnicos. Conozco personas que de lunes a viernes están trabajando así y de repente son unos fotógrafos audiovisuales increíbles, ¿no? Tuvimos uno en el podcast y es como, señor, ¿cómo usted hace ese tipo de cosas así? No digo que esté mal, pero trabajan como para sostener su otro estilo de vida. Claro. Otras personas que conozco es full adicto a los deportes extremos y siempre está roto, pero está feliz. También otra que es de tecnología, sí, pero se dedica a hacer cerveza artesanal, por ejemplo. Okay. Algo totalmente distinto, podríamos decir, a lo que hacen. Pero fíjense que lo que están diciendo, yo les recomendaría a esas personas. No me han pedido la recomendación, pero lo haría. Les diría, ¿estás haciendo realmente lo que sueñas? Porque eso es fundamental en el emprendimiento. Cuando uno no hace lo que sueña, tu vida no va en sincronía ni en sintonía para lograr, para disfrutar y para lograr las cosas que sueñas. Son más sacrificios, pero sacrificios que no están siendo retribuidos, no necesariamente en dinero. Para mí yo creo que el dinero no es lo más importante. Es importante, sí, es muy importante. Pero he estado yo en situaciones donde hay mucho dinero y el trabajo no es lo que sueño y es un infierno. Y he estado en situaciones donde hay poco dinero y el trabajo es lo que amo y lo disfruto más de que si ganara mucho dinero. Entonces, a esa persona que está haciendo un trabajo para poder mantenerse o para poder hacer las cosas que quiere hacer, ¿por qué no haces un espacio y te dedicas y tomas y desarrollas ese sueño? Como idea, como este Market Fit que acabamos de hablar, cervezas artesanales, café. ¿Por qué no empiezas a probar? Porque si empiezas a probar, empiezas a recibir retorno de conocimiento, de dinero, de clientes, de lo que sea, y ese retorno va a ser mucho más gratificante y es posible que ahí tengas un negocio. Claro. ¿Sí? La pregunta es cómo le damos la vuelta a las cosas para que las cosas que amamos se conviertan en un negocio. Ese es el reto. Ese es el reto, ese es el desafío. Claro, hay mucha gente que lucha con el tema de... Creo que es dar el paso, ¿no? Aventurarse a eso. Muchas veces sabemos lo que queremos, pero tenemos miedo por el hecho de que nos vaya mal, que fracasemos, y no poder salir de ese fracaso, ¿no? Creo que ahí va también el tema mental, como tú decías, la filosofía de vida, de, ok, es un fracaso, sí, pero puedo aprender de eso, y no necesariamente es el fin, o sea, puedo tomar esa experiencia, retroalimentarla y seguir intentando, ¿no? Tal cual. Fíjense, hay una métrica que dice que los millonarios en Estados Unidos quiebran en promedio más de 4 veces. De hecho, es entre 4 y 7. Brutal. ¿Qué significa? Y yo me he puesto en esos escenarios. ¿Qué significa? Significa que la vida es como un electrocardiograma. Siempre. En el momento que sea así, lineal, estás muerto. Esa es la vida. La vida no va a ser todo un hype de cosas buenas. Ojalá y fuera así. Pero eso no es lo entretenido. Lo entretenido es saber que tienes desafíos, saber que tienes oportunidades, saber que tienes cosas buenas que tienes que celebrar desde la más chica. El primer cliente, el primer proyecto, la primera línea de código, mi primer emprendimiento. Y cuando
cuando de repente celebras esas cosas chicas acumuladas, empiezas a sentir esa felicidad más intrínseca que no va alineado a algo puntual. Porque las cosas puntuales, hay un estudio que dice que la felicidad dura en promedio 3 meses en el ser humano. Te compras un carro, una casa, o vas de viaje, 3 meses. Entonces, ¿cómo mantienes esa sintonía de felicidad con estos altos y bajos? Es un poco lo que yo invito a las personas a empezar a explorar. Es algo súper interesante porque en mi caso es tal cual lo que dices. Yo puedo estar ahorita trabajando o en un emprendimiento y me gusta estar lleno de retos, o sea, si sean buenos, salgan mal, ¿no? Pero cuando siento como que una monotonía, como que me aburre, yo siento en mi interior, oye, siento que falta algo, siento que falta emoción. Exacto. Y esto me impulsa, en mi caso, a hacer algún tipo de reto, ¿no? O sea, algo que antes no había hecho y que ponte que tengo miedo. Claro. Y eso me ayuda, así salga bien o mal, como que aprender de eso, ¿no? Eso Claro. es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Y totalmente de acuerdo. Y volviendo otra vez al punto de los fracasos o de los errores o de los, creo que lo mencionaste, que quiebren o que te vaya mal, va a ser parte de la vida. Claro. Lo importante ahí es saber que te tienes que levantar. Que te tienes que levantar con más ánimo, con más garra, con más emoción, con más conocimiento. Mírenlo como, ahora sé cómo no lo tengo que hacer. Claro. El problema está en que la mayoría de la gente sigue cometiendo el mismo error. Claro, sí, bueno, ahí justo una de las frases que yo siempre tenía hace un buen tiempo atrás era que yo era Jember comenzar de cero, porque desde que tengo uso razón como en la tierra, porque obviamente uno nace y está viviendo mucho tiempo en automático hasta que como uno entra en razón, tuve varios fragmentos de mi vida en donde, bueno, comienzas como de cero, lo que uno significa ser como, bueno, me mudo como de estado, ya en Venezuela también somos nativos de Venezuela, y comienzas de cero, que vuelves a mudar de estado y comienzas de cero, emigras del país y comienzas de cero, cambias de trabajo y comienzas de cero. Y entendí en un momento en la vida es que nunca he comenzado de cero, simplemente es un altibajo de la vida y es como en mi trabajo nuevo que estoy comenzando de cero, no comencé de cero, o sea, tengo toda la experiencia, por eso, y es importante porque la mayoría de las personas dan mucho foco a la parte profesional, que está bien, pero dejan como la parte personal como si fuese algo secundario, cuando debería ser al revés. Y si nosotros le damos tanto valor a los años de experiencia y muchas personas no, soy, bueno, en nuestra industria, soy senior y tengo 15 años de experiencia y de repente cuando vas a entablar una conversación con él, pareciera que estuvieses hablando con un preadolescente, porque para Fernández empieza a porque hablar. no se desarrolló. Exacto. Porque no se preocupó. Exacto. Y eso es fundamental en el emprendimiento, prepararse. Es fundamental en la vida. Pero cuando vas a emprender, no puedes no estar preparado. Exacto. Porque tienes que ser el mejor, porque tienes que hacerlo mejor. Y eso es preparación. Al menos de que tengas una habilidad innata en el cuerpo que se te dé, que pasa, que está bien, que es aceptable. Normalmente ese tipo de personas tiene menos esfuerzo porque se le da más fácil, pero más propenso a no ser exitoso porque se creen demasiado el cuento de que son muy buenos. Entonces no me necesito preparar si yo soy el genio. Claro. Resulta que la disciplina vence la inteligencia. Es un hecho. Entonces cuando nosotros, los que no somos tan eruditos, tan genios, pasamos día y noche estudiando, aprendiendo, leyendo, haciendo retrospectiva de ¿por qué me fue mal en este negocio? ¿Qué tengo que aprender de aquí para que no me vuelva a pasar? De lo que hice bien, que tengo que seguir potenciando. Cuando haces eso en tu vida, no en un proyecto que también funciona, no en un proyecto de código que también funciona, pero cuando haces eso en tu vida, te cambia absolutamente la perspectiva de la vida. Sí. Ahí me da bastante, no sé si el fresquito, como decimos nosotros, porque justo conversando en interno con una persona que su enfoque, pero bueno, por la juventud, su enfoque era el dinero. Su enfoque era todo el dinero, el dinero, el dinero. Y yo le digo, pero si tú trabajas por el dinero nada más, hasta un salario mínimo es dinero.
o sea, según las percepciones de las personas, de distintos tipos de personas. Pero cuando empiezas a trabajar en función a lo que quieres y como a, vamos a decir así, ser emprendedor, pero siendo empleado, que también es válido, ¿no? Por eso es que son esos los que más galardonan o algo por el estilo. El dinero no es que empiece a ser secundario, pero el dinero es la consecuencia. Y le di ese consejo porque realmente yo era así de joven, era trabajar bajo el dinero. Bueno, tengo que tener dinero, quiero tener el dinero y todo por el estilo. Pero llegó un momento en la vida, no es como que te vuelves hippie, porque puede sonar, no, es que este se vuelve hippie, o no sé, palabras que no quiero decir que comienzan por la CO y termina en TAS. Es más como enfocarte a hacer cosas que tú quieres hacer. Y si tienes un trabajo, justo eso sí se lo comenté a un familiar, tengo dos opciones. Tienes un trabajo y tienes otro trabajo que no, y los dos no te gusta, vete por al menos el que sea más interesante. El ejemplo puntual sería, bueno, tienes un trabajo, ambos son trabajos de tecnología, pero en uno, respetando tu puesto, uno es de venta, preventa, y el otro es de consultoría, netamente consultoría. Vete por el que a ti sientas que sea más interesante, porque involuntariamente hay un momento en donde empiezas a crecer monetariamente solo. Es una consecuencia, como dices tú. Yo las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, principalmente ha sido no persiguiendo el dinero. Y esas cosas que hago no persiguiendo el dinero son las que más retribuciones han tenido. Y voy a dar un ejemplo. Yo soy socio de la compañía donde estoy porque ofrecí trabajar gratis por un mes, gratis, para que probaran mis capacidades. Gracias a Dios hoy en día soy socio. Muchas personas dirían, no, ni loco, voy a trabajar más gratis. Exacto, ¿no? Entonces, no persiguiendo el dinero es como de alguna forma salir mejor retribuido. Ahora, un punto que dijiste bien interesante que es cuando las personas tienen dos opciones, no saben qué elegir y cómo elegirlo. Hay una historia que tiene que ver, tal vez se la conocen, de un pescador que le preguntan, está el pescador que tiene un barquito y va a pescar todos los días y dice, ¿por qué pescas? Y el señor dice, por dinero, porque necesito dinero para vivir, para no sé qué. Perfecto. Y si yo te doy $1.000.000, ¿qué harías? Me compro un barco de pesca. Perfecto. ¿Para qué? Para ganar dinero. Buenísimo. Y si con esa utilidad te compras otro barco de pesca y otro barco de pesca y otro barco de pesca y creas una flota o una pesquera, ¿qué harías? Agarraría mi barquito y me iría a pescar como el día 1. ¿Por qué? Porque esa persona lo que le hacía feliz no era el dinero, era la pesca. Era pescar un pescado, 10 pescados, con un barquito pequeño, con pocas capacidades, porque era lo que él estaba persiguiendo como felicidad. Ahora, entra en esa carrera de la rata, donde dice, necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero, para volver a estar en el punto inicial. Y eso nos pasa a todos. Me explico mejor. Trabajamos para que nuestra familia tenga más cosas, ¿cierto? ¿Cuál es el fin final? Pasar más tiempo con nuestra familia. ¿Qué pasamos durante la vida? No estando con nuestra familia. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, dices, ¿en qué punto equilibro, y esto es un desafío grande, ¿en qué punto equilibro el ir a pescar o el tener una pesquera? Claro. ¿Ok? El ser empleado. Ser empleado o ser empleador. Por eso yo creo que esa respuesta se responde con qué sueñas. Claro. Porque lo que sueño es lo que me va a volver a llevar al punto inicial. Claro. Sí. Bastante me dejó, Sí. me dejó un poco sonando eso la cabeza. Cuestionó mi mis próxima ideales. MacBook que iba a comprar. Ahí para cambiar un poquito las aguas tensas mentales que teníamos, queríamos la dinámica de siempre del millón de soles, el momento, el millón de soles, millón de dólares, el momento afásico o tu momento afasia digital relacionado a lo que haces actualmente. Un speech de 45 segundos que es la fase digital, ya sabes, pero igualito cabe mencionar, es esta incapacidad
que tenemos muchos profesionales de distintos tipos de áreas al explicar, hacer o en un momento tratar de intercambiar ideas asertivas entre profesiones. ¿Cuál fue tu momento afásico o de afasia digital con respecto a lo que haces o que tú sientes que fue En mi carrera profesional, en tu carrera profesional o en tu vida? una vez estábamos en Estados Unidos levantando capital. Y estamos levantando capital para un negocio en específico y esta persona nos dice, ese producto era un producto de software, un SaaS. Ese producto, ¿qué es, qué busca y qué hace? Y muchas veces, esto es un consejo también que gracias ahí fue un error, es decir, ahí fue un fracaso, diría yo, no levantamos la plata, no levantamos el capital por ese fracaso, pero aprendí algo que me va a seguir enseñando el resto de mi vida. Algo que nosotros nos complicamos mucho, tuvimos afasia digital para poder explicar algo tan sencillo que habíamos construido nosotros mismos y que sabíamos qué, cómo, cuándo y cómo impactaba. Y no logramos explicar, entender y proyectar esa información para poder levantar capital, ¿sí? Y básicamente el consejo que recibí en ese minuto por esa misma persona es, para poder explicar lo que haces y cómo lo haces, busca a los grandes y extrapólalo. Es decir, por ejemplo, soy el Uber de los hoteles. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo fue el momento de afasia digital? Fuimos a explicar lo que hacíamos, no logramos hacer la comunicación correcta y después de varias conversaciones adicionales, esta persona logró entender qué hacíamos y cómo lo hacíamos, extrapolando esa idea o ese producto. Ok, bastante interesante. Buen punto, porque nadie lo había hablado acá, en donde podríamos también aclarar una fase digital. Como que sí, pero como extrapolar con los grandes, nosotros lo hacíamos más como analogías del mundo habitual, ¿no? Pero eso a nivel técnico no lo había visto así, ¿sabes? Imagínate, uno mismo Primera entró vez que lo escucho. Sí, o sea, hacer Pero es súper como... interesante. Fíjense algo, o sea, por ejemplo, digamos que vamos a desarrollar una aplicación, hoy vi algo nuevo que me llamó la atención mucho, y es, en Estados Unidos se está poniendo muy de moda las aplicaciones de apuestas bajo eventos que pueden pasar en el país. Por ejemplo, Interesante. ¿va a subir o va a bajar la inflación? Ok. ¿Ok? Entonces, esto es una aplicación que te permite apostar y poner rangos y decir, yo creo que la inflación de este mes va a estar entre tanto y tanto. Y dependiendo del rango, ganas o no ganas plata, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo explico eso en un pitch de 30 segundos, 45 segundos, para que me permita levantar el capital? La más fácil es hablar de lo que todos conocemos. Todos conocemos a los casinos, por ejemplo. No es un casino, ¿no? Pero todos conocemos a las casas de apuestas. Entonces, imagínate una casa de apuestas, no voy a decir ningún nombre, pero imagínate la casa apuesta tanto, y ahora imagínate lo podrías hacer desde la cama de tu casa, y que te puedas forrar o no haciendo ese tipo de apuestas. Entonces, cuando yo digo una marca, ya todos tenemos el mismo entendimiento de cuál es mi idea, de cuál es mi negocio, de cuál es mi producto, en una palabra o en una sentencia. Qué interesante esa aplicación aquí en Latinoamérica sería mejor que las apuestas deportivas. Bueno, Realmente, porque Y en Perú creo que sería muy... podría decir, uno acá en Perú está demasiado tranquilo y que no, sí, el dólar está perfecto y todo por el estilo. La y entonces, presidenta llega a fin de año. Claro, la pregunta es esa, la presidenta llegará a fin de año. tal cual. Y bueno, y te metes en la aplicación y haces scroll down y terminas viendo que hay apuestas para todo. O sea, eso es un negocio, un modelo de negocio, está nuevo y qué sé yo, tal vez si alguien quiere emprender, por ejemplo, ahí tienen una idea. De hecho, algo que les recomiendo, anoten sus potenciales emprendimientos, anoten sus ideas, anoten, por ejemplo, esto, tal vez lo está viendo alguien y dice, no existe en Latinoamérica, lo quiero hacer. Yo personalmente hago normalmente eso, voy anotando las ideas que se me ocurren que pueden ser un negocio. No porque los vaya a hacer, sino porque necesito tener ese activo y la mente funcionando constantemente para que se me vayan ocurriendo ese tipo de ideas y que tal vez en un minuto digo, aha moment, let's do it. ¿No? Sí, eso es lo que tú dices, los ejercicios mentales son bastante, sí, reales. Suena irreal porque, por ejemplo, he escuchado mucho en podcasts o algo de artistas, por ejemplo, de música,
que van a campamentos, son como unos campamentos, y que de repente de ahí salen temazos, ¿no? O sea, y es tipo, no, bueno, estábamos así conversando así, y de repente sonó la taza y un fa sostenido, y de repente salió, no sé, We Are the World de Michael Jackson. Ajá. Y uno es como que, ah, es demasiado como, no sé, utópico ese tipo de cosas. Pero, y eso sí, puedo hablar como en primera mano, cuando comenzamos a hacer el podcast, la creación y la edición del contenido audiovisual era un completo martirio, o sea, era súper complicado y súper difícil, o temas o las miniaturas de YouTube eran súper complicadas de diseñarlo. Ahora es tipo, ya, listo, 15 minutos y hiciste una miniatura que todo el mundo, ¡ah, qué increíble! O sea, ese ejercicio mental de lo artístico, porque yo lo veía más del lado técnico, quizás sea por eso, sí es cierto, o sea, es eso. Hay que mantenerlo vivo. Sí. Hay que ejercitarlo. Hay que mantenerlo vivo. Hay una analogía que se llama la analogía del auto rojo. ¿La han escuchado? Claro, obvio, la del foco. Ajá. Claro. No vas a ver las oportunidades que no estés pendiente de ver. Hagamos la analogía. ¿Cuántos autos rojos viste hoy? Yo creo que 2. Ok. Creo que 2. 2. ¿Seguro? No, pero más de 2. No. 2 como mínimo, te diré. Ok, pero si yo te digo, si me das el número exacto, te ganas X cantidad de dinero. ¿Cuántos autos rojos viste hoy? Sería Y una te apuesta. ¿ah? Sería como una apuesta. Sería una apuesta, ¿no? Porque no lo tienes tan claro, no los contabilizaste. Lo mismo pasa con las oportunidades. Claro, ya. Y lo mismo pasa con las ideas. Claro. Lo mismo pasa con los momentos wow. No vivir esas cosas y no anotarlas hace que no lo ejercites, hace que no estés atento, Claro. hace que no estés vivo desde no un automático. Claro. Yo anoto los momentos wow de mi vida, de mi día. Wow. Han hecho esa expresión cuando de repente les dan algo y mira esto y tú dices, wow. Sí. Puede ser técnico, puede ser una persona, puede ser un producto. Wow. Por ejemplo, esta aplicación que le acabo de explicar. Wow. Sí. Eso es lo que te mantiene ejercitando el cerebro. Es lo que te mantiene vivo. Bueno, en nuestro momento wow hace como un par de días, y bueno, ahí me disculpa porque también eres invitado al podcast, pero invitamos a alguien que íbamos a pensar que iba a ser difícil llegarle a esa persona porque es ajena a ambos, es totalmente aislada a cualquier círculo de amistad, es de otro país, el verdadero salto de fe, bueno. Y el wow fue la respuesta del correo de decir, sí, me gusta su proyecto, quiero, pero esta semana no puedo porque tengo unos súper compromisos. De por sí esa persona va a estar en Chile, creo que mañana y viernes, que está, bueno, tú sabes cuál es la feria que va a haber ahorita. Sí, de tecnología. Exactamente, esa persona va a estar allí y obviamente por eso no grabó, por ejemplo, nos dijo que no podía grabar esta semana, pero nosotros nos quedamos como, wow. O sea, el hecho de que te responda es para nosotros el momento wow, por así decirlo. Y más su respuesta positiva. O sea, es algo que nos dejó como que entonces, no me lo esperaba. Sí, creo que entiendo mucho esto, lo de los momentos wow. Bueno, más a mí, a veces en ocasiones en mi día a día es tipo, sí, estoy muy como hiperconsciente. No sé si también como que la terapia ayude mucho a eso, pero sí creo que la terapia ayuda mucho a estar hiperconsciente de esas cosas. Pero entonces, cerrando el momento afásico se resume en prácticamente lo mismo de siempre. Poca comunicación, mala comunicación, por así decirlo. Nosotros tenemos esa fase digital tuya, es la que nosotros llamamos que tecnicismo quiere matar a tecnicismo. Entonces imaginémonos, vamos a explicar, nosotros en varios episodios hemos hablado de la inteligencia artificial. Entonces queremos explicar la inteligencia artificial y entonces le metemos las redes neuronales. Y luego le metemos, no sé, el cerebro, el lobo y la otra. Es como que no más fácil. O sea, es una computadora que quiere emular el proceso mental del humano. Ya. O sea, a veces nos complicamos un poquito lo técnico. Y eso pasa mucho y es un reto que le tenemos a los abogados y doctores. Queremos invitar a abogados y doctores porque todos nos han dicho que, y bueno, creo que también una conversación que hemos tenido en interno es eso, ¿no?
Los abogados y los doctores hablan con excesivo tecnicismo, pero tienen sus motivos, pero Así es. es algo que queremos hacer. Ahí, Gustavo, vamos a ir cerrando este episodio afásico interesante, pero con lo de siempre es un consejo de oro que le darías a nuestro, vamos a decirle esta vez, televidentes. Sí. En unos episodios anteriores dijimos no sabíamos qué eran, ahora van a ser nuestros televidentes y estamos en la televisión. Espectadores. ¿vale? Espectadores. Con respecto a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Y de dos sentidos, ¿no? Tanto tú como tu cara ahorita actual de empleador, ejerciendo esa, vamos a decir, mecánica económica en donde aportas a muchas vidas, ¿no? Y como en tu vida pasada de empleador. Comenzaríamos con tu vida pasada. ¿Qué consejos le das a esas personas que son empleadas actualmente y a lo mejor se sienten como un poco desorientado? Uy. Uno solo. Un consejo o lo que quieras decirle a esa persona. Ok. El consejo que yo daría para esa persona que tal vez está desorientado, que no sabe qué hacer o cómo hacer, es algo que a mí me ha servido mucho y es tomar el tiempo para reflexionar. ¿Ok? Solo, aislado. Me refiero a entender dónde estoy, a dónde voy, qué quiero ser y qué quiero hacer. Ese sería el principal consejo para cuando yo como empleado saber si estoy en automático, para saber si estoy persiguiendo mis objetivos, para saber si tengo un referente, si quiero hacer, si voy a hacer lo que quiero hacer o si quiero ser el que quiero ser. ¿Me explico? Ese sería un consejo que yo le daría a esa persona. Y a un emprendedor que esté a punto de emprender o que esté en su fase ya de Inicial, inicial o de emprendimiento. Sueña, sueña. Los sueños se cumplen. No son magia, no pasan solos, pero los sueños se cumplen. Y les voy a contar un sueño que yo estoy logrando en mi vida. Yo desde muy chico, desde muy pequeño, por alguna razón, todavía no logro identificar cuál y he pensado harto sobre esto, siempre me quise ir a vivir a Estados Unidos. Desde muy pequeño. Y ese sueño se me está haciendo realidad. El 29 de este mes me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Después de 33 años, o tal vez 30, o tal vez 25, desde que dije, algún día quiero vivir en Estados Unidos, y que tal vez era un capricho de niño, pero que se convirtió en algo que respiraba, que sentía, que en algún momento estuvo muy lejos de mí porque no lo pensaba, pero de repente volvió. Los sueños se cumplen, entonces sueña en grande, trabaja por conseguirlos, poco a poco, no pasa de la noche a la mañana. Hay mucho, como le decía, emprender es igual a soñar y materializarlo. Entonces, hay mucho trabajo, mucho sacrificio, pero tienes que poner de tu parte para que ese sueño se pueda cumplir. Y también tienen que pasar ciertas cosas para que ese sueño se puedan cumplir. Es decir, la gente con la que te relacionas, eso es muy importante, la gente con la que te relacionas. También es muy importante cómo te estás desarrollando, cómo tú mismo estás organizando tus ideas, cómo te apalancas también. Esto no se trata de una persona contra el mundo, una persona contra el negocio, una persona contra el emprendimiento. La colaboración en el ecosistema del emprendimiento es fundamental. Claro. Y cuando ves a un negocio desde esa perspectiva, es fundamental. Sí, creo que me iría con la misma también. Los sueños se hacen realidad, lo digo bastante en mi familia, porque, bueno, para mí mi sueño es de otra forma. Y sí, sí se ha logrado. Y siendo, o sea, hay personas que a veces se pueden acobijar basado a una posición. Ejemplo, en el caso de nosotros dos, que cumplimos mucho ese rol de inmigrante, ¿no? Como, no, siendo inmigrante es muy complicado no, es totalmente falso. Uno se quita esos estereotipos, esas etiquetas. Y es como, Son excusas. exacto. Son excusas. Ayer o antier estaba leyendo, estaba viendo un podcast y hablaba de que esta es la generación, sin hablar específicamente de alguna generación en particular, que esta es la generación del excusismo, de que la gente no logra las cosas por excusa. Sí.
por excusa de que soy muy gordo, por excusa de que soy muy feo, por excusa de que soy extranjero, por excusa de que no sé mucho, por distintos tipos de excusas. Y eso es lo que un emprendedor tiene que matar. Si tú quieres emprender, las excusas se tienen que quedar al lado. ¿Cómo crearon este podcast? Algún día se acabó la excusa de por qué no hemos hecho un podcast. Y ahí se materializó. Entonces, cuando dejas al lado las excusas, las acciones empiezan a pasar, los sueños se empiezan a cumplir y nos empezamos a desarrollar. Sí, pues con el tema del podcast, O sea, teníamos la idea así, pero de entre que lo ideamos y lo lanzamos pasó un tiempo. sí, pues, Ese paso fue, bueno, en mi caso personal, un poquito de incertidumbre por cómo le iba a recibir la gente. Es la primera vez que me expongo así, la verdad, yo nunca había hecho algo como esto. Y fue súper interesante. Y eso como que me ayudó a romper ese miedo personal de exponerme, por así decirlo, estar frente a una cámara. O sea, ya prácticamente no tengo esa fobia. Puedo decir que eso me ha ayudado a dar ese paso de emprender en el podcast. Pero sí, o sea, muchos aprendizajes, muchas experiencias, conociendo gente súper chévere, muchos aprendizajes y la verdad es súper interesante. Si tienen un sueño, de verdad, háganlo, que se vienen cosas muy buenas y muchas cosas chéveres. sí, sí. Sí, bueno, con respecto a lo del podcast, creo que voy mismo eso, creo que no, también en un momento nos llenamos de excusas, de no, no se puede, no, no sé, no, tal vez el miedo, ¿qué dirán? Pero de un momento a otro, podrán verlo en el primer episodio, es tipo, fuimos Súper a hacer improvisado, algo, prácticamente. sí, fuimos a comer, y de repente vinimos y es como, ay, vamos a grabar el primer episodio, a ver, ya de una vez decimos que es Afasia Digital y Sí. salió, pues. Yo los felicito, de verdad. Los felicito por la valentía, los felicito por el coraje, los felicito por el entusiasmo, por la energía que transmiten acá, por el contenido, porque de eso se trata emprender. Justo de lo que están haciendo ustedes. Emprender no significa hacer un negocio y que sea multimillonario. Eso no necesariamente es emprendimiento. Puede ser emprendimiento, sí, unicornio y todo lo demás, pero eso no necesariamente es emprendimiento. Emprendimiento puede ir desde algo muy chico como sembrar plantas en vasitos para regalarlos, venderlos. Eso puede ser un emprendimiento. Un podcast es un emprendimiento. Se generan luego modelos de negocio, pero lo importante es empezar. Las cosas después van a llegar solas. Van a llegar, yo quiero ser parte de tu podcast. Se van a acordar de mí. Por favor, escuchen. Reproduzcanlo de nuevo. Cuando vengan a decirles, yo quiero ser parte de tu podcast, me encanta tu contenido, me encanta lo que haces, me encanta cómo lo haces, te propongo que hagamos y van a generar derivadas de esto que ustedes mismos van a decir cómo llegamos a esto. De eso se trata emprender, de sentir lo que justo ahora están sintiendo. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, para nosotros, bueno, para mí en particular el podcast es como esa pequeña caja de recuerdos de las personas profesionales interesantes que uno va conociendo en el viaje, tener como esa misma foto que puedes tener familiar, pues tenerlo en una conversación de pocos minutos, una hora, un poco más. Creo que ese es como mi enfoque o mi visión del podcast. Fuera de, es el mejor podcast de Latinoamérica, no, mi enfoque es, mira, conocí a esta persona, es muy interesante, vamos a llevarlo al podcast porque, bueno, número uno, me gusta hablar mucho, como pueden notarlo, y número dos es ese pequeño recuerdo de conocí a esa persona y no solo lo conocí y fue una relación laboral rápida, sino que, mira, pudimos tomarnos un café y hablarlo por más tiempo, pero bueno, al menos una hora en el podcast. ¿Y saben cómo sé que esto le va a ir muy bien? Porque se complementan muy bien. Y eso es parte de un emprendimiento. Complementarse con sus socios. Eso es fundamental. Complementarse con sus socios. Hay un dicho que dice, no te hagas amigo de tus socios, hazte socio de tus amigos. Perdón, no te hagas socio de tus amigos, hazte amigo de tus socios. Era así. Y eso es fundamental. Es fundamental el complemento, porque de repente uno tiene una habilidad que otro no, y en el emprendimiento se necesitan todas. Y no naces, no siembras la habilidad y de repente brota. Llega un momento donde la puedes comprar. Yo tengo el concepto de que la experiencia y la habilidad se compran, ¿sí? Pero es en un periodo de tiempo. Cuando uno parte, tiene que partir con lo que tiene, con los pocos recursos o con los muchos, con las pocas habilidades o con las muchas. Y ese complemento, la disciplina,
es lo que te va a hacer crecer, 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 exponerte, 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 que te vaya bien, aprender y de repente, tal vez no lo estás buscando, pero sí ser el podcast más interesante de Latinoamérica. O tal vez de habla hispana. Y que es importante y que les recomiendo que sí se pongan metas y se pongan objetivos. Para que esto no sea, está bien que sea un disfrute, pero si lo ven como algo que quiere que transcienda en sus vidas o en la vida de las personas, pónganse metas. Hagamos que este video llegue a ¿cuántos millones de views? Ya con medio millón ya es lo máximo. Exacto, exacto, exacto. Entonces, no solo se trata de ustedes, se tratan de ellos, de las personas que nos escuchan, se trata de ustedes lo que quieren conseguir. Pero si no nos planteamos en cómo conseguimos medio millón de views, no lo vamos a conseguir. Solo lo vamos a conseguir por una casualidad que se volvió viral. Claro. ¿No? Ya, me gusta bastante. Bien reflexivo este episodio, mucha Mucho que procesar. mucho cerebro revuelto. Gustavo, tus redes sociales para que te sigan y vean tu día a día profesional, laboral. Genial. @GalugoGrimaldi en Instagram. Tengo TikTok también, @GalugoGrimaldi en TikTok. Creo que es así. En LinkedIn es Gustavo Lugo Grimaldi y ya. Esas son mis redes Ahí sociales. van a pasar tus redes sociales por arriba. Y bueno, creo que estaríamos terminando este episodio afásico, real, movilizador sí, de mucho. sentimientos y cerebros. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por eso. Estamos Gracias. conversando. Gracias, Gracias, Gustavo. Gustavo. Gracias. Nuevamente. Gracias. Conversado, Nosotros. entonces nos vemos en otro episodio de Afasia Digital. Gracias, chicos. Hasta luego, chicos. Afasia Digital.